les bendiga a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder estar aquí una vez más, pudiendo compartir un poco más del Señor. En esta ocasión vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado viendo a lo largo de esta serie llamada Por la Fe. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy importante, ya que en semanas anteriores hemos estado estudiando a personajes que son mencionados en el libro de Hebreos, capítulo 11, y en los cuales hemos estado hablando de su fe, de su vida con Dios. En esta ocasión nos toca estudiar de un personaje muy conocido en la Biblia, cuya historia es muy conocida, muy sonada. Es un joven pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos. Su relación con sus hermanos no era tan buena. Él era casi ignorado, olvidado por su padre al momento de presentar a sus hijos ante Samuel. Y a pesar de todo esto, él fue escogido por Dios para ser ungido por Samuel y ser el rey de Israel. Vamos a hablar de David. Pero antes de comenzar, quisiera que podamos tomarnos un tiempo para poder tener una breve oración, para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos para poder conocer un poco más de Él. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por la oportunidad que nos das de poder conocer un poco más de ti. Gracias por tu cuidado, por tu amor, tu provisión diaria, Señor, con cada uno de nosotros, tus hijos. Le pedimos que sea tu Espíritu Santo de Dios hablando a cada uno de nosotros el día de hoy, que sea tu palabra, Señor, trayendo a nosotros consuelo, alivio, que sea tu palabra de Dios exhortándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti. Amén y amén. Para el estudio de esta ocasión he dividido la enseñanza en 3 partes. El primer punto le he puesto ¿quién era David? Por lo cual vamos a estar leyendo 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y él le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Esta porción bíblica la podemos encontrar en 1 Samuel 16 del 11 a 12, en la versión de Reina Valera de 1960. Y vamos a conocer un poco más sobre quién era David. Era el bisnieto de Ruth y Boz, hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Era pastor de ovejas, menor entre sus hermanos, y aparentemente el olvidado, por lo que narra 1 Samuel 16:11. Era segundo rey del pueblo de Israel. Podemos aprender mucho de la vida de David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, según lo que nos dice 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14, que lo vamos a estar leyendo para poder recordar un poco. Y dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto podemos ver en 1 Samuel 13, del 13 al 14, en la versión de Reina Valera de 1960. Pero en Hechos 13:22 también podemos ver cómo el autor nos narra que este personaje David era el conforme al corazón de Dios. Y dice lo siguiente. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esto lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22, en la versión de Reina Valera de 1960. Se nos presenta a David por primera vez debido a que Saúl, ante la insistencia del pueblo, fue hecho rey. Saúl no estaba a la altura como el rey de Dios. Mientras que el rey Saúl estaba cometiendo muchos errores, uno tras otro, y uno tras otro. Dios envía a Samuel a encontrar a su pastor elegido, a David, el hijo de Isaí, lo cual podemos ver en 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 13.
También se cree que David tenía una edad aproximada de los 12 a 16 años de edad, cuando fue ungido como el rey de Israel. Era muy joven, era el más joven de los hijos de Isaí. Y la elección de él era muy poco probable para ser designado como rey de Israel, humanamente hablando. Samuel pensó, cuando vio a todos los hermanos de David, cuando fue a buscar al elegido para ungirlo, vio primero a Eliab, que era el hermano mayor de David, y obviamente pensó que él iba a ser el ungido, por su forma de ser, por su apariencia a la primera instancia. Mas sin embargo, Dios le dijo a Samuel lo siguiente: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira su corazón. Esto lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, en la versión de Reina Valera de 1960. 7 de los hijos de Isaí pasaron delante de Samuel, pero Dios no había cogido ninguno de ellos. Samuel le preguntó a Isaí si tenía un hijo más. David, el más joven, estaba cuidando las ovejas. Y mientras él estaba cuidando las ovejas, lo llaman para que sea presentado delante de Samuel. Y así llamaron al muchacho, y Samuel lo ungió a David con aceite. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Esto nos narra la Escritura en 1 Samuel 16:13, que el Espíritu de Dios estaba con David desde el momento en que fue ungido por Samuel. Además de, ¿qué podemos conocer de la vida de David? Pues David conoció a Saúl cuando lo llevaron delante de él para que tocara el arpa y así poder calmarlo. Pues de Saúl, el rey Saúl, estaba siendo atormentado por espíritus malos debido a que el Espíritu de Dios ya no se encontraba en él, debido a todas las cosas que estaba haciendo en contra de la voluntad de Dios. David sabía tocar el arpa y tenía un talento musical y levantaba alabanzas a Dios, reconociendo y exaltando los atributos de Dios a través de lo que él conocía, que era el ser pastor de ovejas. Así David entró al servicio del rey, según nos narra 1 Samuel 16:21. Saúl estaba complacido con el joven David y él se convirtió en su paje de armas o escudero. La vida de David hasta ahora lo que nos muestra es la importancia de la íntima relación que tenía con Dios. Un joven que no era aceptado, que no tenía un trabajo que era tan considerado, era el más joven y quizás poco olvidado. Sin embargo, esa fuerte intimidad que David tenía con el Señor hizo que el Señor lo escogiera de entre todo un pueblo, no solo para ser un futuro rey, sino que formaría parte del linaje del Señor. Al igual que David, Jesús no causó gran algarabía cuando nació y creció. Fue quizás un poco aislado lo que el nacimiento o la vida de David cuando era muy joven. Trabajó en una estrecha intimidad con el Padre y allí encontró la fortaleza para continuar con su vida. No se trata del maravilloso trabajo que tenga ni de la familia más poderosa o ser muy reconocido. Si Dios nos conoce en la intimidad, será Él el que nos posesione públicamente en el lugar correcto. Como segundo punto de esta enseñanza, le he puesto por nombre ¿cómo demostró su fe? Y por lo cual le vamos a estar leyendo 1 Samuel 17:45, que dice lo siguiente. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este pasaje quizás es uno de los más famosos de la historia de la Biblia y conocido por muchas personas a través de la historia. Por lo menos uno de los más famosos sobre David. Es la historia de David venciendo a Goliat. Una enseñanza que la hemos venido escuchando quizás desde muy pequeños o a lo largo de nuestra vida cristiana, o quizás mucho antes de conocer del Señor. Pero nos vamos a enfocar en su fe, en la fe que mostró David durante esta situación. David fue a realizar una labor que su padre le había encomendado, y era ir a dejar alimento a sus hermanos que se encontraban en la batalla que tenía el pueblo de Israel contra los filisteos. Una batalla que tenían desde hace mucho tiempo por territorio y por diversos problemas.
Pero este pueblo, el pueblo de los filisteos, tenía un guerrero muy conocido. Este guerrero se llamaba Goliat. Goliat desafiaba al pueblo de Israel diciendo que si hubiese uno del pueblo de Israel que pudiera vencerlo a él declararía vencedor al pueblo de Israel. Pero que si Goliat venciera al representante del pueblo de Israel, ellos iban a ser los ganadores de este combate. Por lo cual podemos leer esto en 1 Samuel 17:9, que dice lo siguiente: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Pero ¿quién era Goliat? La Biblia narra que Goliat era extremadamente alto para la media, incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 6 codos y un palmo, que actualmente es como 2.90 metros. Su cota de malla de cobre pesaba 5.000 ciclos, que son unos 57 kilogramos. Y la hoja de hierro de su lanza, 600 ciclos, que son aproximadamente 6.8 kilogramos. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 17, versículos del 4 al 7, cómo detallan cómo era este personaje Goliat. Todos estaban asustados por este filisteo, que los llevaba amedrentando por 40 días. 40 días Goliat se presentaba al campo de batalla desafiando al pueblo, preguntándole lo mismo y lo mismo. Si hubiese alguien del pueblo de Israel que podría desafiarlo y vencerlo. David, que había ido a dejar alimento a sus hermanos, se enteró de la situación por la que estaba pasando el ejército de Israel. Ese momento se demostró a relucir la valentía, el celo y la confianza única que tenía David hacia Dios. Por lo cual, David, en medio de su celo, dice lo siguiente: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrones del Dios viviente? Esto lo podemos ver en 1 Samuel 17:26. David no usó armadura, no usó la armadura que normalmente se requería en los escuadrones de batalla cuando se presentaban en una guerra. Tan solo se presentó delante de Goliat con una honda y 5 piedras lisas que encontró en el arroyo. Este instrumento era el utilizado para cuidar las ovejas, ya que mientras cumplía esta labor de pastor de ovejas, siempre habían enemigos tales como osos o leones que intentaban quitarle sus animales. Por lo cual uno de los instrumentos que era muy común que tengan los pastores era una simple honda con unas piedras. Esto denota que David era muy habilidoso con esta pequeña arma. Él tenía conocimiento de esta, entonces tenía mucha confianza del arma que él poseía, el cual utilizaba para cuidar las ovejas. Este jovencito, que carecía de conocimiento de ejército y de guerras, decidió ir y aceptar el desafío de Goliat, sabiendo que no pelearía con armas comunes, sino que él sería el instrumento de Dios para traer paz al pueblo al matar a Goliat. Quisiera que me acompañen leyendo en 1 Samuel 17:45, que dice lo siguiente: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y 1 Samuel 17:51, que dice lo siguiente: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Martín Lutero dice lo siguiente con respecto a David: la fe es la confianza viviente y audaz en la gracia de Dios, de tan segura y cierta que un hombre podía jugarse su vida en ella 1000 veces. La fe de David en la habilidad de Dios era tan segura y absoluta que él estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por esto. David y los personajes anteriormente estudiados nos enseñan que no importan los implementos externos que podamos tener, incluso las ganas de ir y ganar. Más bien nos orienta a saber dónde está depositada nuestra confianza
cuál es la motivación que nosotros tenemos para hacerlo. El derrotar a Goliat implicaría logros y riquezas a David, o a cualquiera que lo hubiese hecho. Sin embargo, David fue claro cuando se dirigió hacia el filisteo. Se enfrentaba e iba dirigido por el Dios de Israel. ¿Nuestro actuar es por nuestro propio bien o para el Señor? Una pregunta que deberíamos hacernos constantemente nosotros. Si lo que hacemos nosotros es para nuestro bien o para agradar al Señor. Si alguien nos hace una propuesta que va en contra de nuestros principios, ¿cómo es nuestro accionar? Jesús, en Mateo 4, nos demuestra que las ofertas de este mundo serán muy grandes y que estarán a la orden del día, pero ahí se refleja hacia dónde está dirigido nuestro corazón. Como tercer punto de este mensaje le he puesto su recompensa, en el cual estaremos analizando, pues, por lo menos dos situaciones o dos eventos en los cuales podemos ver cómo el Señor recompensa la fe de David. Pero esta recompensa basada en las cosas que sucedieron aquí en la tierra. Entonces, una de las cosas que podemos ver que el Señor pudo recompensar la fe de David aquí en la tierra es que lo libra de la muerte por parte de Saúl en múltiples ocasiones. Y tenemos que reconocer esto de David, que aunque Saúl nunca dejó de perseguirlo con la intención de matarlo, David nunca levantó la mano contra su rey y el ungido de Dios. Eso dice 1 Samuel 19 del 1 al 2. Y podemos ver algunos escenarios en los cuales pues Saúl intentó matar a David por diversas situaciones, por el celo, porque veía que David tenía un corazón conforme a Dios, veía como Dios estaba con David por las cosas que él hacía, por cómo él vivía. Y quisiera que me acompañen a leer 1 Samuel, capítulo 18, versículo del 10 al 12. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los 3 días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. En esta porción bíblica vemos cómo Saúl, debido a los momentos de locura que tenía, porque el Espíritu de Dios ya no estaba en él y habían espíritus malos que lo atormentaban, David se presenta delante de él a tocar el arpa. Y mientras esto sucedía, Saúl vio la oportunidad para matar a David con una lanza. Pero David evadió esto 2 veces. Y de alguna otra manera podemos ver cómo Jehová estaba con él, guardando su vida para que nada le sucediera. En una ocasión David huyó de Saúl porque sabía cuáles eran los planes que él tenía. Sin embargo, en medio de toda esa incertidumbre, Dios lo resguardó de las manos de Saúl porque él ya sabía dónde se encontraba David. Esto lo podemos ver en 1 Samuel 24:13. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. David, debido a la persecución que tenía por Saúl, tuvo que huir. Y en estos momentos en su vida donde él huía, vivía constante persecución y de alguna otra manera estaba pendiente de cuidar su vida porque Saúl quería matarlo. Y en medio de estas situaciones David siempre clamaba a Dios y preguntaba a Dios qué tenía que hacer, a dónde ir, a dónde no ir, qué debía de hacer. Y en medio de estas situaciones podemos ver cómo Dios no permitió que Saúl tocara a David y que lo matara. Cuando Saúl finalmente murió, podemos ver cómo el corazón de David o la actitud de David era tan grande que lloró la muerte de Saúl. Esto podemos verlo narrado en 2 Samuel 1, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel.
porque habían caído a filo de espada. Incluso sabiendo que él era el ungido de Dios, David nunca forzó el camino hacia el trono. Él respetó la soberanía de Dios y él honró las autoridades que Dios había establecido. Confiaba en que Dios cumpliría su voluntad a su tiempo. David, a pesar de conocer que iba a ser el siguiente rey porque Samuel lo había ungido y porque Dios tenía una íntima relación con David, nunca hizo nada para forzar a alcanzar ese reinado. En múltiples ocasiones pudo haber asesinado a Saúl o pudo haber hecho cualquier cosa para alcanzar el reinado, ya que tenía hasta ese entonces mucha popularidad en el pueblo de Israel. Pero lo que podemos darnos cuenta de David es que siempre estuvo obedeciendo la voz del Señor, siempre estuvo en constante intimidad con el Señor, y su fe era tan grande que descansaba en el camino que el Señor estaba trazando en su vida y cómo a lo largo de este camino estaba forjando su carácter y su personalidad para poder ser un gran rey. Otros escenarios en los cuales podemos ver cómo el Señor compensaba la vida de David por la fe que tenía y por la vida de fe que llevaba, era la victoria que Dios le daba a lo largo de sus batallas. Mientras escapaba, David levantó un ejército poderoso y con el poder de Dios derrotó a todos los que se cruzaban en su camino, pidiéndole siempre permiso e instrucciones a Dios antes de entrar a una batalla. Una práctica que la mantendría siendo rey después. Una vez que asumió su función como rey, David siguió siendo un poderoso soldado y comandante militar. Segunda de Samuel 23 narra algunos de los hechos y de las hazañas de los así llamados valientes de David. Dios honró y recompensó la obediencia de David y le dio la victoria en todo lo que hacía. Esto nos dice segunda de Samuel 8:6. ¿Alguna vez usted ha escuchado la frase, la ley del sabido? Esa es la forma de siempre saltarse los procedimientos y así conseguir de manera apresurada lo que nosotros queremos. Esta ley, que quizás la hemos puesto en práctica muchas veces, desde calcar un dibujo en la escuelita hasta pasarte una luz roja en el semáforo, claro, siempre declarando una excusa que justifique esta acción. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que se ha saltado el procedimiento correcto. Se ha evadido lo que se debió hacer. David sabía que era su rey y que su momento de gobernar aún no había llegado. Mientras su confianza estaba depositada y arraigada en Dios, quien lo escogió, guardó y protegió en todo momento a lo largo de su vida. No querramos adelantar los tiempos, puesto que en la espera de Dios nos moldea para estar listos. La vida de David, a pesar de tener múltiples errores debido a su experiencias y vida desordenada que tuvo cuando ya fue rey, nos da muchas enseñanzas con respecto a nuestro carácter y nuestra personalidad, en que debemos poner nuestra confianza en el Señor y que los procesos que Dios tiene para nuestra vida son importantes para forjar nuestro carácter, nuestra personalidad y para forjar nuestro corazón, para que podamos tener una íntima relación con Dios. En conclusión, hermanos, David es el autor de muchos de los salmos. En ellos vemos la manera que él buscó y glorificó a Dios. Generalmente de él se piensa como un rey, pastor y un poeta guerrero. La Biblia lo llama el dulce salmista de Israel. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel 23:1. La vida de David parecía estar llena de una gama de emociones. Un joven pastor común y corriente con gran confianza en la fidelidad de Dios, que honra a las autoridades, huyó por su vida y se convirtió en el rey contra quien todos los futuros reyes debían ser medidos y fueron medidos. Vio muchas victorias militares, también cayó en un gran pecado y su familia sufrió como consecuencia de ello. Pero en medio de todo esto David se volvió a Dios y confió en Él. Incluso en los salmos, cuando David está deprimido o cuando David se encontraba desanimado,
podemos ver a David alzar sus ojos a su Creador y darle alabanza. Esta confianza y la continua búsqueda de la relación con Él es parte de lo que hace que David sea un hombre conforme al corazón de Dios. Dios prometió a David una descendencia que reiniciará en el trono para siempre. Ese Rey eterno es Jesús, el Mesías, el Hijo de David. Y para terminar, me gustaría que podamos leer estos dos salmos, que son salmos que son muy conocidos y que exaltan mucho y muestran mucho sobre el carácter de Dios. Y de David también. Salmos 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y Salmo 51:11 que dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y bueno, hermanos, espero que la enseñanza de hoy haya sido edificación para usted, que pueda ver en la vida de David cómo Dios cuidó de él, cómo Dios estuvo con él desde el principio, desde que era un pastor de ovejas hasta que fue un rey, el rey de Israel. Y que podamos aprender de David sobre cómo era su corazón, su personalidad, su fidelidad y la fe que tenía el Señor a pesar de cada uno de los procesos que él tenía, que nunca se saltó estos procesos, que a pesar de lo que él era o quién podía ser, siempre estuvo a la espera de la voz del Señor, de consejo de Dios para dar cada uno de los pasos hacia adelante. Así que para terminar, me gustaría que cada uno de nosotros, allí donde nos encontremos, pues podamos levantar una oración. Amado Señor y buen Padre, gracias te damos, Dios, por este día. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias por cómo hablas tú a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú guardando la vida de cada uno de nosotros, que estas palabras y este conocimiento que tenemos no quede como un conocimiento vano en nuestras mentes, sino que quede guardado en nuestro corazón, que lo podamos poner en práctica y que podamos tener fe en ti a pesar de los procesos, que podamos tener una íntima relación y comunicación contigo para poder caminar en santidad hasta tu regreso. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús.